Vamos a, vamos a elaborar la práctica número 1, que corresponde a la empresa Maravilla S.A. Cuando ustedes tienen el enunciado, la página 264, y observen que nos dan 3 elementos fundamentales. Bueno, 4 diríamos, con ese se pide, pero 3 elementos fundamentales que es, en este caso, un estado de resultado integral, un estado de situación financiera, datos adicionales. Y él se pide, lo que nos están pidiendo que hacer, ¿verdad? Muy importante es observar cada uno de los elementos, como el estado de resultado integral, el estado de situación financiera y los datos adicionales, para poder construir los estados de flujo efectivo. Bueno, en primera instancia, como vemos ahí, aquí estoy colocando la información que nos están dando del estado de situación financiera y el estado de resultado, ¿verdad? El estado de resultado, ¿verdad? Y el estado de situación. Una forma muy escueta, muy rápida, ¿verdad? Que estoy colocándolo acá. Entonces, vemos acá que coloco la información comparativa de cada uno de los periodos que se nos dan del estado de situación financiera, y en el estado de resultado integral únicamente coloco la información del periodo, del último periodo, ¿verdad? No coloco la información del periodo anterior. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la información, la parte de flujo efectivo del periodo actual, ¿verdad? Sí, en el estado de situación financiera es importante en otros periodos para poder medir o calcular la variación que tuvieron cada una de las cuentas dentro del periodo. Y vean ustedes que los datos importantes, también datos adicionales que se nos están dando ahí, dice a principios del año 2000X1, la compañía declaró un pago de dividendos en efectivo en 4.000. Durante el año se vendieron inversiones al valor razonable con cambios en resultados que habían costado 15.000. La compañía adquirió activos de planta por 20.000, pagando 2.000 en efectivo e emitiendo un documento por pagar a largo plazo con un saldo de 18.000. Durante el año, la empresa pagó el documento por pagar a largo plazo de 10.000. Considere concepto de efectivo es bancos más inversiones de valor razonable con cambios en resultados. Bueno, entonces son elementos que estamos considerando. En primera instancia, pues colocamos la información del estado de situación financiera y el estado de resultados. El estado de situación financiera con el fin de identificar las variaciones, ¿verdad? Entonces vemos que aquí nos están diciendo que estas 2 cuentas deben considerarse como, en el punto 5, nos dice que deben considerarse por concepto de efectivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, este sería el saldo inicial de efectivo y este sería el saldo final de efectivo. La variación, en este caso, que serían 50.000 menos 15.000, o sea, esta variación, 35.000 vendría a ser, o viene a ser, precisamente el punto focal. Yo le llamo punto focal o punto pivote, el que me va en lo que debe terminar no, sino en lo que me debe de determinar el flujo neto de efectivo en el estado de flujo efectivo, ¿verdad? Cuando hablamos del flujo neto efectivo, corresponde a la suma del resultado del flujo neto efectivo de operación, más el resultado del flujo neto efectivo de inversión, más el resultado del flujo neto efectivo de financiamiento. Sumados los 3 ahí, suman y restan según el resultado que diese, el resultado final debe coincidir con con el flujo de efectivo neto, con esta variación, perdón. Bueno, entonces en los demás casos, lo que sacó la variación, aquí vemos que los cuotas por cobrar disminuyeron, y los inventarios aumentó, la planta de equipo disminuyó, cuentas por pagar aumentaron, gastos acumulados por pagar disminuyó, documento a largo plazo por pagar aumentó, capital social aumentó,
y utilidades retenidas disminuyeron. Bueno, entonces, aquí hay un elemento muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Es que las cuentas, los pasivos no corrientes, las cuentas de financiamiento, su variación puede, no necesariamente corresponde a, a un aumento efectivo o una disminución de efectivo, según sea el resultado, si es positivo o negativo. No, tenemos que tenemos que tener certeza que esa variación es o no es una afectación directa a la cuenta de efectivo. Entonces, para ello, pues tenemos que ver los movimientos que se dieron dentro de esa cuenta para llegar a ese resultado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, por ejemplo, esta cuenta que es de pasivo, pues inició con un saldo de 45.000, de 245.000, y termina con un saldo de 253.000. Hay un incremento, una variación de 8.000. Pero esta variación que lo originó, qué aumentos, disminuyeron, se dieron en esta cuenta para que me generara un neto de 8.000. Esto es lo que hay que identificar para ver si de esas variaciones, cuáles tuvieron una afectación directamente con el efectivo, que es lo que nos interesa para efectos del estado de flujo efectivo. Bueno, eso sí tenemos que comprobarlo, verificarlo con cada una de las cuentas, pasivos no corrientes y cuentas de patrimonio. Bueno, entonces vamos a ver el detalle de estos elementos, ¿verdad? Entonces por acá tenemos, por favor, no vean todavía lo que nos voy enseñando, ¿verdad? Vamos a crear el estado de flujo efectivo bajo el método indirecto, ¿verdad? Entonces, el encabezado, importantísimo por el año terminado, el 31 de diciembre, ¿verdad? Ahí tenemos esto, es por un rango de periodo, es el efectivo, el flujo efectivo que se dio del día 1 al día último, ¿verdad? Ese periodo, ese rango de periodo. No es a una fecha dada, sino en un periodo determinado. Bueno, entonces tenemos los flujos de efectivo por las actividades de operación. ¿Verdad? Tenemos los flujos de efectivo por las actividades de operación. Ahí vamos a hacer un poquito más grande esto aquí. Con ello iniciamos con la utilidad antes de impuestos, 34. Bueno, en este caso tenemos una pérdida, ¿verdad? De acuerdo a la información que nos viene en el estado de resultado, tenemos una pérdida, por lo tanto, la utilidad en este caso es una pérdida neta, bueno, una pérdida, 34.000 colones. Generamos los ajustes. ¿Qué ajustes? Aquellas partidas que están involucradas en el estado de resultados que no afectan el efectivo, que no afectaron al efectivo. Bueno, entonces en este caso sería como el paso 1, era que vimos en las presentaciones, el paso 1, entonces tenemos que acá, que el gasto de operación, tenemos 208.000, tenemos gasto de depreciación 35.000. Bueno, entonces estos 35.000 el gasto de depreciación, acá, vamos a ponerlo acá, no sé si aquí dice, mejor pongámosle el nombre como es, ¿verdad? Gastos de depreciación, 35.000, y esto me da una utilidad antes de cambios de capital de trabajo de 1.000. Sin embargo, si hubiéramos tenido acá una afectación dentro, bueno, aquí tenemos una pérdida, bueno, de una pérdida en venta de inversiones de 1.000, ¿verdad? Esta pérdida en venta de inversiones de 1.000, pero recordemos que las inversiones, en este caso, son parte de la cuenta de bancos. Por lo tanto, es parte del punto focal, ¿verdad? Por lo tanto, esto afecta al punto focal y no lo debo considerar. No lo debo considerar dentro del flujo dentro del flujo efectivo. Si hubiera sido una pérdida por venta de maquinaria, una ganancia por venta de maquinaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo sí debo considerarlo aquí antes de la utilidad, antes de cambios de patrimonio, ¿verdad? De acuerdo a lo que expliqué en las diapositivas, para que lo tomen en consideración. Aquí no hay para efectos de esa aplicación, por lo tanto no sumamos ni restamos nada, entonces llegamos a la utilidad antes de cambios, antes de cambios en el capital de trabajo 1.000. ¿Vale? Entonces, acá tenemos que las cuentas de corrientes, ¿verdad? Que serían estas dos, en base de aquí, las anteriores, estas dos que son de activo, estas dos son de pasivo, ¿verdad? Una está aumentando,
Vamos a ver aquí. Una está aumentando, disminuyendo, otra está aumentando, lo pasa aquí también, una está aumentando, otra está disminuyendo, ¿verdad? Este es el resultado de la variación. Estas variaciones van y las registramos directamente al estado de flujo efectivo. Entonces tenemos que la disminución de cuentas por cobrar, tenemos que sumar toda disminución de cuentas por cobrar, que genera una mejora, refleja un, refleja eh, un resultado positivo al flujo efectivo, o sea que no genera desembolsos, más bien fortalece la generación de efectivo. En el caso de un aumento en inventario, se asume que hay un desembolso, por lo tanto hay una resta del efectivo. Veámoslo de cara a efectivo, ¿verdad? Porque este aumento de inventario va en el debe, sí, pero vamos a ver, de cara al efectivo hay el supuesto aquí es que va a haber una disminución del efectivo, por lo tanto disminuye. Un aumento de cuentas por pagar es como si estuvieran prestando dinero, ¿verdad? Es un crédito específicamente. Entonces, cualquier aumento de un pasivo corriente me va a generar un resultado positivo en el efectivo. Por eso es que lo aumentamos, una disminución es un efecto contrario y por lo tanto lo restamos aquí. Vemos que estos elementos que son extraídos propiamente, la información de las variaciones que hemos sacado de las cuentas de corrientes, tanto de activo como de pasivo, ¿verdad? Me están generando acá, ¿verdad? Los movimientos correspondientes. Según el cuadro también, ¿verdad? Pueden tomar como referencia el cuadro que se les da a ustedes en la página 255, ¿verdad? Las adiciones a la utilidad antes de impuesto y las deducciones a la utilidad antes de impuesto para determinar el flujo efectivo por las actividades de operación, que está muy bien explicadito, por lo menos visualmente explicado, en la página 255. Bueno, muy bien, entonces aquí llegamos al flujo de efectivo por las actividades de operación, ¿no? Bajo el método indirecto, ¿verdad? Todo esto es estructura solo se da bajo el método indirecto. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el flujo efectivo neto por las actividades de inversión. Ahora nos vamos al flujo efectivo de las actividades de inversión. Entonces, las actividades de inversión las afecta el activo no corriente, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que tenemos la planta de equipo. Planta de equipo teníamos 300,000 colones al inicio, ahora llegó a 285. Podemos decir que disminuyó sí, en 15,000, pero eso significa entonces ¿qué afectación va a tener eso en efectivo? No, todavía no podemos asegurar que estos 15,000, que es el resultado neto, es una afectación propiamente del efectivo. Entonces tenemos que ver cómo se movió planta y equipo. Entonces aquí, dentro del punto 3, nos dice que la compañía adquirió activos de planta por 20,000, pagando en efectivo 2,000 y emitiendo un documento para pagar a largo plazo por 18. Entonces acá, para hacerlo una referencia, ¿verdad? Entonces vean ustedes, tenemos planta de equipo. Al inicio teníamos 300,000 colones. Según esa indicación, el punto 3, se tiene que son 20, se tiene una adquisición de 20,000. Pero entonces aquí tenemos 3 y 20,000, son 320,000, pero me dicen que el saldo son 285. Entonces, ¿qué elemento está sucediendo acá para que en lugar de aumentar, más bien disminuyó? Entonces, como estamos aquí hablando de planta equipo neto, entonces significa que está interviniendo o está teniendo un efecto directo la depreciación acumulada. ¿Cuánto se registró en depreciación acumulada en ese periodo? De acuerdo al estado de resultados, ¿verdad?, que vimos en un momento, tenemos un gasto por depreciación de 35,000 colones. Entonces resulta que por ajuste, esta depreciación se irá a depreciación acumulada y por lo tanto ahí tenemos vean ustedes que ya con la información que tenemos nos está cuadrando el saldo inicial. Pero ¿cómo se origina esto? Bueno, entonces hacemos los supuestos asientos contables. Bueno, primero fue una compra de equipo, 20,000, del cual se pagó bancos 2,000
y documento por pagar a largo plazo de 18, ¿verdad? Y aquí está el asiento de ajuste y todo estos asientos da origen a este movimiento. Pero vean lo importante, acá es que me señala que hubo una afectación directa de la cuenta efectivo, ¿verdad? Hay una afectación directa de la cuenta efectivo que es por 2.000 y esos 2.000 me interesan para efectos de flujo efectivo. Entonces, dentro de la estructura de flujo efectivo, acá tengo pago por compra de equipo, compra de planta, 2.000. Es lo único que nos interesa. No hay más referencias con respecto a inversiones, sería la única. Entonces, significa que ese flujo efectivo neto por las actividades de inversión tuvo un desembolso, un uso de efectivo de 2.000, básicamente. Entonces, ahora pasamos a flujo efectivo por financiamientos. Entonces, vean ustedes, nos dice que en cuanto a financiamientos, no nos habla qué pasó con, vean ustedes aquí, ¿qué interviene en financiamiento primero? Financiamiento interviene el pasivo a largo plazo, ¿verdad? Y el capital social en este caso. Bueno, y utilidades retenidas, que es parte del patrimonio, ¿verdad? Pero entonces vamos a analizar cada uno de los elementos. Resulta que capital, documento por pagar a largo plazo, estaba en 245 y pasó a 253, ¿verdad? O sea, hubo un incremento de 8.000. Bueno, entonces vamos a analizar esa cuenta, 8.000. Entonces, documento para pagar a largo plazo. ¿Qué pasó con el documento para pagar a largo plazo? Teníamos 245.000. Bueno, entonces, además, resulta que por este asiento, ¿verdad? Por este asiento se incrementó en 18.000. Aquí tenemos, se incrementó en 18.000. Según el punto 4 de los datos adicionales, durante el año, la empresa pagó un documento por pagar de 10.000. Eso origina una acción, ¿ok? Documento para pagar a largo plazo, 10.000, contra banco, 10.000. Entonces aquí hay una salida. Entonces hago la suma del haber menos el debe, me da 253.000 y ahí tengo el resultado, ¿verdad? Ahí tengo el resultado de por qué pasó, cómo pasó de 45 a... Pero entonces, dentro de este movimiento hubo una parte que afectó el efectivo. Este elemento que está aquí afectó al efectivo en una salida, en un desembolso de efectivo, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí hay un desembolso de efectivo. ¿Verdad? Entonces, dentro de la estructura, sin ver otra cosa, ven ustedes acá, ya aquí lo tengo yo realizado, tengo un pago por una disminución. Bueno, entonces, vean ustedes que ya analicé, bueno, aquí ustedes el orden de factor no altera el producto, entonces aquí el punto es que ya analicé estos 8.000, pero hay otra parte que corresponde a esta capital. No me dice nada en datos adicionales, por lo tanto, al no decirme nada y ver que capital se incrementó en 15.000, debo suponer que ese incremento se origina producto de emisión de acciones. No hay de otra, tenemos que partir de ese supuesto, porque no nos dice nada de los datos adicionales. Y por lo tanto, debo tomar en consideración también suponer que esta emisión fue en efectivo. Y entonces esto me genera un incremento del capital social, ¿verdad? Entonces acá coloco por ese razonamiento, cobro por venta de acciones, ¿verdad? Pago efectivo, ingreso por venta de acciones o por emisión de acciones, como ustedes quieran, 15.000. Entonces aquí me traigo, al no tener datos adicionales, me traigo estos 15.000. ¿Qué pasa con las utilidades? Bueno, las utilidades pasan de 58 a 20.000. Vamos a ver el razonamiento de las utilidades. ¿Okay? Por aquí, bueno, aquí yo les puse un dato para que lo tomen en cuenta, 15.000. Al no darnos información sobre esta variación, entonces partimos del supuesto que las mismas fueron generadas por la emisión de acciones y se dieron de contado. Entonces genera una entrada de efectivo, 15.000. Bueno, vamos a analizar las utilidades retenidas. Teníamos 58.000 al inicio, ¿verdad? Resulta que en el periodo tenemos una pérdida de 34.000. ¿Okay? La pérdida disminuye. Recuerden que esto ya producto de los asientos de cierre, de los asientos finales, pues esto va a originar va a originar en pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias va a quedar en el debe, ¿verdad? Va a quedar, pues, una pérdida, va a quedar pues, pérdidas y ganancias en el debe.
34.000. Y cuando cerremos pérdida de ganancias, se cierra contra utilidades retenidas. Entonces, al cerrar contra utilidades retenidas quedaría en el debe y pérdidas de ganancias en el haber. Entonces, por eso es estos 34.000 es producto de ese asiento de cierre, donde estamos cerrando pérdidas y ganancias, que quedaría cerramos al haber y traemos pérdidas y utilidades retenidas al debe. Entonces, 34.000. ¿Ah? Entonces, aquí 34.000, y nos dice que hay un dividendo, que los dividendos se sirven contra utilidades retenidas. Por eso aquí es una salida de utilidades retenidas por concepto de dividendos, a 4.000. Entonces, hacemos el análisis, el razonamiento de la mayorización, y vemos que llegamos con estos datos al saldo que nos dice el estado de situación financiera que tenemos aquí. Pasó 58 a 20.000. ¿Cómo se generó este neto? Este neto se origina y aquí el razonamiento, ¿verdad? Aquí está el proceso de razonamiento de eso. Ahora, pero estos 4.000, ¿no? Estos 4.000, ¿qué pasa con estos 4.000? Estos 4.000, según las orientaciones, originó de contado. Entonces, dividendos 4.000, que aquí tenemos, entonces mayorizamos, acá está, ¿no? Contra bancos 4.000, y esto es la salida de efectivo que me interesa identificar para efectos del estado de flujo efectivo. Entonces, por acá, por eso tengo una salida de 4.000. Esto me genera un efectivo neto, ¿verdad? Efectivo neto. Vamos aquí, efectivo neto de las actividades de financiamiento de 1.000, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya tengo la información del efectivo neto por las actividades de financiamiento. Ya tengo aquí la información del efectivo neto por las actividades de inversión. Ya tengo acá el flujo de efectivo neto por las actividades de operación, y hago, perdón. Entonces, ahora procedo. Estos 36.000, le resto estos 2.000, le sumo estos 1.000, y me da un aumento en el efectivo de 35.000. Este que es el efectivo neto, el flujo efectivo neto, aquí se aumenta, aquí, flujo neto efectivo, es mejor colocar un nombre genérico. Flujo neto de efectivo, 35.000. Entonces, esos 35.000 debe coincidirme con el resultado, ¿verdad? Estos dos son efectivos según el punto 5 de los datos adicionales. Por lo tanto, el efectivo se movió, tuvo una variación de 35.000. Esa variación está representada, ¿verdad? Tanto 36.000 generados en el flujo de operación, 2.000 usados en inversión y 1.000 generados en financiamiento. Esos son los 35.000, que si le sumo el saldo inicial de efectivo del periodo, que serían sería la suma de estos dos, 30.000, ¿verdad? Entonces, por eso es que por aquí tengo 30.000, me va a dar el efectivo final, 65.000, que vendría a representar la suma de estos dos. De esta manera, pues se genera ver aquí, la primera parte, que por el efectivo, flujo efectivo indirecto. Ahora por acá, vean ustedes, vamos a elaborar la parte del flujo efectivo, el flujo efectivo de operación. Ya acá, esto no lo voy a elaborar porque esto es exactamente igual. Todo esto va a quedar exactamente igual, ¿verdad? Entonces, todo esto va a quedar, bueno, por lo menos hasta acá. Voy a dejarlo ahí como que nosotros voy a elaborar esta parte, nada más. Flujo efectivo, cobro de los clientes. Bueno, el siguiente, si nos vamos ahí a la línea de cobro de los clientes, nos dice, son las ventas netas. Entonces, vean ustedes, ¿no? Me traigo las ventas netas, traigo aquí las ventas netas, según el estado de resultado, son ventas netas, esto, ¿verdad? Ventas netas, dice, más la disminución de cuentas por cobrar que tuvimos en cuenta por cobrar, una disminución. Entonces, más, voy a ponerle aquí, más, voy a traérmelo aquí,
para que se me convierta en positivo, entonces menos, menos, ¿verdad? Para que me quede positivo, menos, menos esto. Entonces tenemos que los cobros de los clientes son de 367. Luego, bueno, entonces tenemos aquí cobros de clientes que lo habíamos calculado, pago proveedores, bueno, siguiendo la misma fórmula que teníamos ahí, lo que hice fue, ustedes pueden ver, simplemente coger el costo de ventas, ¿no? Aplicar la diferencia del inventario y la diferencia de las cuentas por pagar, de acuerdo a la aplicación de la fórmula que ustedes tienen en esta página. Nos da como resultado aquí, es simplemente aplicar la fórmula, nada, sí hay que aprenderse la fórmula definitivamente, los gastos de operación, también en la misma proporcionalidad, en este caso la fórmula nos dice que debemos coger los gastos de operación. En este caso, nos dan los gastos de operación separados a la depreciación. Por lo tanto, entonces no tenemos que restar la depreciación porque la depreciación no viene implícita dentro de los gastos de operación, vienen separados. En caso que la depreciación estuviera implícita, sí tendríamos que restarla. Pero en este caso no, cogemos solamente los gastos de operación. No hay gastos diferidos, si tenemos gastos acumulados, se los aplicamos, nos da un resultado de 202,000. Y esta pérdida en venta de inversiones, no está contemplada dentro de la página 257, sin embargo, al introducirse acá, debemos aplicarla dentro de la estructura del método directo, como una cuenta por aparte. Una actividad por aparte acá de 1000, ¿verdad? Que es la pérdida que se está generando, lo traemos del estado de resultados, la restamos y nos da 36,000 colones. Vean ustedes que este valor al final nos coincide con el valor del flujo efectivo de las actividades de operación.